plano del deber ser, no es fácil hablar de una manera sistémica de un tema que aunque no es nuevo, se está construyendo. No es nuevo porque ya hay empresarios mexicanos que han demostrado que la responsabilidad social es importante dentro de lo que es el core business. Me refiero, por ejemplo, a don Eugenio Garzazada, un hombre visionario, regiomontano, que fue muy importante en las primeras décadas del siglo XX, ¿sí? Y que acuñó un decálogo que tiene mucho que ver con la responsabilidad social. Digamos que fue un empresario que mucho antes que lo hiciera, digamos, el gobierno federal, dio a sus empleados vivienda digna, dio un servicio de salud digno y propició educación digna, básica para hijos de empleados. Entonces, bueno, no es nuevo, digamos, el concepto, pero sí lo que puede ser nuevo es el enfoque de sustentabilidad. Bien, no es lo mismo generar o hacer una gestión ambiental, social y económica a partir del instinto, de la intuición, de la percepción, que hacerlo a partir de metodologías y enfoques específicos que contengan evaluación. Tampoco es lo mismo hablar de la responsabilidad social empresarial en MIPYMES que en empresas grandes. En el mundo, lo sabemos, hay una enorme cantidad de MIPYMES. Y las MIPYMES hoy por hoy tienen que sobrevivir al aparato fiscal de cada una de las naciones, tienen que sobrevivir a la normativa que muchas veces no se aplica en las naciones. Y bueno, francamente, como no hay un fondo económico que pueda permitirles la transferencia de conocimientos, me refiero a manejo de residuos sólidos urbanos, manejo de residuos sólidos peligrosos, lo que toca lo químico, que no hay, digamos, un fondo financiero para la construcción de capacidades. No tienen oportunidad de plantearse a sí mismas lo que tienen que hacer en materia de responsabilidad social. Luego uno encuentra en el día a día una gran cantidad de empresas que se dicen responsables socialmente, pero es una responsabilidad muy somera, porque la responsabilidad social no tiene que ver con forestación, no tiene que ver con organizar para el equipo humano de la empresa actividades extralaborales. La responsabilidad social tiene que ver justamente con la construcción de capacidades individuales, construcción de capacidades colectivas, construcción de capacidades organizacionales. Y es entonces que aquí en Canacín, en donde convergen básicamente MIPYMES, aunque también hay grandes empresas, estamos interesados en la responsabilidad social, tanto que se ha creado una Vicepresidencia Nacional de Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social. Porque, sin duda, como entes humanos, y luego como actores sociales, y luego como entes económicos, tenemos que entender que podemos incidir de manera correcta, por ejemplo, en la creación de políticas públicas, de manera correcta en que las comunidades tengan la oportunidad de tener, perdón por la redundancia, procesos de participación social. Sabemos que a través de un proceso de democracia participativa, no democracia institucional, democracia participativa, es cuando las comunidades se empoderan, es cuando encontramos buenos liderazgos, y es cuando la autoestima de esas comunidades que cito les permite sacar adelante la vida. No podemos desdeñar que vivimos una recesión económica. No podemos poner a un lado la crisis económica, la crisis hídrica, la crisis energética por la que atraviesa el mundo.
Y bueno, nosotros como país no somos ese tigre que se comenta que somos, o que se comentó que somos, a raíz del nuevo sexenio. No somos ese tigre económico. Y bien, con el compromiso que me da la responsabilidad que tengo en esta vicepresidencia, deberé decir que muchos colegas empresarios, una gran parte de los colegas, con las personas con las que yo convivo y trabajo fuera de la parte empresarial, están preocupados porque ellos no esperan que un certificado pueda darles el crédito de ser responsables socialmente. Ellos realmente esperan que más allá de una certificación haya primero una base de educación que tenga que ver con la cultura ambiental. Francamente, por desconocimiento, muchos pequeños empresarios cometen errores ambientales. Por otro lado, también los pequeños empresarios esperan que haya realmente instrumentos económicos que propicien el que puedan empezar a utilizar energías alternativas. Es decir, empezar a ver o tener la mirada de la sustentabilidad. Pero si están en la preocupación semanal de poder obtener ingresos para pagar salarios o pagar, por ejemplo, las cuotas del seguro social, no tienen otra forma de invertir su tiempo. Esto no significa que creamos que el gobierno tenga que ser paternalista o que creamos en el asistencialismo, porque responsabilidad social no tiene que ver ni con asistencialismo ni con filantropía. No, lo que nosotros creemos firmemente es que debe haber una coordinación perfecta entre las universidades y los gobiernos y los empresarios para que las carreras que se están emprendiendo o que jóvenes están desarrollando sean afines a las necesidades de la comunidad mexicana, a las necesidades de la globalidad. Por un lado, y por otro lado, ese trípode de universidades, gobierno, empresas, puede ser un trípode, digamos que muy propositivo, si la gente realmente se pone de acuerdo y si la soberbia se deja a un lado. Pero lamentablemente muchas personas que tienen cargos públicos, locales, estatales, federales, padecen justamente de eso, de soberbia. Y también, ¿por qué no decirlo? Hay muchos empresarios que también caen en ese manejo personal. Y ¿por qué no decirlo? También, con todo respeto para las instancias académicas, con todo mi respeto, de pronto hay universidades que no permiten romper paradigmas. Tienen sus premisas y se conservan en ellas. Ese es un eje toral. Y otro eje toral es, por supuesto, la parte normativa, la parte de cohesión o de certidumbre, de genuinidad entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se diseña y lo que se acciona. Tenemos que pasar de esos proyectos, digamos, fantasiosos a la acción. Y entonces, un poco para dar un colofón, por supuesto que hoy día, para que la comunidad mundial perviva, para que el ser humano viva en calidad, para que haya equidad de género en los empleos, para que se aprovechen correctamente los recursos naturales del planeta, se requiere una nueva ética. Y con esa ética planetaria, entender que los que ganamos más debemos ganar menos y los que ganan menos deben ganar más, por un lado. Pero también tiene que haber una profunda convicción de hacer las cosas bien hacia el futuro, sin esperar un certificado,
un sello, sin esperar un aplauso, un diploma. Claro que educación que no conlleva evaluación no es educación, por ello insisto que en las pymes sí estaríamos muy de acuerdo en una, ¿cómo decirlo?, una plataforma en la que podamos educarnos ambientalmente, digamos, una educación ambiental para la sustentabilidad, y que realmente haya instrumentos económicos que no castiguen. Digamos, no me gusta la palabra premien, pero sí me gusta la palabra que privilegie a aquel empresario que, aunque sea muy pequeño, o sea pequeño o mediano, tiene altos estándares ambientales y sociales en su empresa. Estamos apenas subiendo un pequeño escalón. Ya dije el ejemplo de don Eugenio Marsala, un hombre ejemplar, un hombre exitoso del siglo XX. No estoy diciendo con esto que ese pequeño escalón sea pequeño, porque no ha habido casos aislados y brillantes de empresarios que saben lo que es responsabilidad social. Digo que es pequeño porque no lo hemos asumido de manera general. Es pequeño por esa razón, en la medida que se formalice, pero también en la medida que el empresario sepa que es muy conveniente para su estrategia económica, para su posible crecimiento, el manejar esto. Por supuesto que por convencimiento se va a adherir. Bien, yo considero que el concepto de responsabilidad social es percibido en forma diferente para una gran empresa y para una pequeña empresa. Para la pequeña empresa es un concepto prácticamente desconocido. La pequeña empresa, tú le hablas de responsabilidad social, te dice resque igual, ¿no? Porque la pequeña empresa está en México metida en el asunto de sobrevivir cada quincena, de pagar su nómina, de pagarle a sus proveedores, de juntar para la renta y seguir adelante. Ese es un porcentaje altísimo de las micro y de las pequeñas empresas en México. Entonces, cuando tú les hablas de responsabilidad social, es como si les hablaras de la sonda que va a Júpiter. Se parece mucho a eso. Sin embargo, empiezan a entender de temas como ecología, y empiezan a entender, entre otras cosas, porque sus hijos los obligan. A los hijos les empiezan a dar este tipo de educación en la escuela, y entonces les empiezan a decir: es que es increíble, mamá o papá, que tengas ese foco de 100 watts de filamento. Entonces el papá dice: ¿y eso qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Pues que consume unas cantidades tremendas de energía y va en contra. Entonces el papá dice: bueno, es chamaco, ¿qué le pasa? ¿No? Pero los obliga a empezar a pensar en términos diferentes. Y ahí es donde se va empezando a conectar la pequeña empresa en temas que forman parte de la responsabilidad social, que son parte de ese gran rompecabezas que es la responsabilidad social. Y empiezan a tomar algunas acciones separadas. Para la pequeña empresa, la acción de responsabilidad social se limita a eso, a simples acciones, ¿no? Entonces, yo separaría las grandes empresas. Por ejemplo, si hablamos de Coca-Cola, pues resulta que Coca-Cola tiene la cadena de embotelladoras más grande del planeta en México. Entonces, hablar de que Coca-Cola no estuviera metido en un programa de responsabilidad social sería verdaderamente injustificable. Pero si hablamos de la tendita La Lupita que está aquí en la esquina, bueno, pues verdaderamente para ellos la responsabilidad social se circunscribe a cambiar su foco de filamento por un foco ahorrador. Y ya es su contribución al planeta, a un menor gasto de energía, pero yo creo que por ahí va, ¿eh? Yo creo que con la micro y la pequeña empresa vamos a tener que trabajar en eso.
en acciones. De repente me dicen, oye, separar la basura forma parte de la responsabilidad social. Digo, pues sí, es una acción de responsabilidad social. No es el concepto total de responsabilidad, pero es una acción. Y a base de ir generando acciones, llegará un momento en que podremos tener un plan integral, ¿no? Bueno, yo creo que las empresas, cada vez hay más conciencia del papel que juegan las empresas en México. Yo creo que hay una percepción ahora de que somos parte de una sociedad y de una sociedad mucho más comprometida, ¿no? Y la sociedad en su conjunto hacia adentro y hacia afuera, yo creo que también ha cambiado mucho. Hacia adentro, con el compromiso que se tiene con sus trabajadores, con las familias de los trabajadores, con el medio ambiente y todo el entorno que llevan las empresas. También yo creo que hay una visión mucho más clara de cómo poder, sobre todo las grandes empresas, generar mejores vínculos comerciales con sus proveedores, con sus clientes, ¿no? Y eso creo que ha ayudado a mejorar la visión y la percepción que se tienen de los empresarios de México y de las empresas de México. Y hacia afuera también como parte de una sociedad mucho más comprometida, donde hoy el sector privado mexicano está jugando un papel que muy pocas veces lo había hecho, tratando de aportar, de comprometerse, de llevar propuestas, pero también de exigir más y generar los equilibrios con la visión primero, de la defensa del sector, de la defensa de sus trabajadores y también de la defensa de la sociedad mexicana en su conjunto. Entonces yo creo que eso es de lo más significativo, ese avance que se ha tenido hacia adentro y hacia afuera. Mira, yo creo que aquí, y por eso hacía yo el paréntesis, me parece que la responsabilidad social, bueno, número uno, en México es un tema que ha costado trabajo. Creo que no tiene la importancia que tienen otros países, pero el tema va avanzando. Sin embargo, creo que mucho más se ha considerado prioritario a trabajar en los temas de responsabilidad social con las empresas, con las organizaciones con fines mercantiles, que por supuesto tienen un peso importante. Yo creo que dentro de este ámbito, pues la invitación que se hace es a que las empresas no solamente vean por su negocio, por sus utilidades, sino que vean un contexto mucho más amplio, y por eso es que ha estado enfocado ahí. Las organizaciones como GC1, las organizaciones sin fines de lucro, creo que se ha dejado un poco de lado este tema. Hay un fondo de razón, y yo así lo entiendo, pues cuando se considera que la propia actividad o el propio objeto de este tipo de organizaciones, pues ya per se representan la responsabilidad social de la organización. Sin embargo, creo que esto no debiera estar exento de que, aunque por supuesto está en nuestra naturaleza esa responsabilidad, en nuestro caso, pues por supuesto el ayudar a la eficiencia de las empresas desde una perspectiva neutral y sin fines de lucro, pues es una contribución social muy importante. Pues esto no nos debe dejar exentos de puertas adentro, tener acciones que nos lleven a relacionarnos adecuadamente más allá de nuestro objetivo con nuestro entorno. Entonces, creo que no es un tema sencillo. Prueba de ello es que, por ejemplo, cuando hemos intentado explorar quiénes dan certificaciones en temas de responsabilidad social como para poner un plan mucho más formal, pues nos hemos encontrado que no hay este capítulo para certificar a organizaciones sin fines de lucro. Este será un pendiente que habrá y que algún día yo creo que llegará. Creo que México ha demostrado, sobre todo en momentos de adversidad, que existen fuentes de mucha solidaridad entre la gente, que existen lazos que te vinculan en la preocupación de tu vecino y en esa medida de tu vecino hacia ti. Creo que en la época moderna los lazos se han ido haciendo más endebles, se han ido rompiendo en muchos casos y nos
de mayor manera en las últimas décadas. Y pues las empresas no están aisladas en este fenómeno. Y creo que en México tenemos una tarea pendiente en el crecimiento y en el fortalecimiento de que las empresas se entiendan y se asuman no solo como generadores de renta, sino como entidades responsables de su entorno y de lo demás en lo que están conectados. En ese sentido, yo diría que México se encuentra todavía en una fase muy primaria en su empresariado en materia de responsabilidad social. Creo que es mucho lo que está por hacer y todavía escaso lo que existe.